Pues primero que nada, les digo, me da mucho gusto estar acá nuevamente. Quiero que nos enfoquemos hoy en un tema. El tema se llama Jesús es el fundamento. Lo repito, Jesús es el fundamento, así es. Ahora, creo que es un tema bastante hablado, es un tema que pareciera que ya viene implícito en la palabra cristiano. Dices cristiano, pues seguidor de Cristo, ¿no? Cristo es el fundamento. Es como, oh, qué obvio. Pero vamos a hablar un poquito a más profundidad sobre el fundamento de nuestra fe, sobre el fundamento de nuestras vidas como cristianos. Los cristianos decimos que nuestra fe está cimentada en Cristo Jesús, ¿verdad? Decimos ser cristianos, es decir, seguidores de Cristo. Por lo que quiero que hoy nos preguntemos, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo en mi vida? ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿Quién es Cristo? Y empecemos a reflexionar un poco en esta pregunta. Les comparto que este tema, esta palabra, a mí Dios ha venido trabajando en mi corazón ya hace algunos días y ha estado, cuestionando los cimientos de mi fe. Entonces, yo quiero que nos preguntemos el día de hoy, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿Quién es Él? Me parece que es una pregunta legítima que cada persona que dice ser cristiana, pues debe hacerse. ¿Quién es Jesús? Obviamente hay muchas teorías, hay muchos pensamientos, nociones, hay muchas definiciones. Si yo le pregunto a un historiador quién es Jesús, pues me va a decir, no, pues mira, Jesús fue un hito histórico. Jesús fue un personaje histórico que marcó un antes y un después para la manera en la que contabilizamos las etapas de la humanidad. De tal manera que tuvo tal impacto que contamos la historia de la humanidad en un antes de Cristo y en un después de Cristo, ¿verdad? Si yo le pregunto a un ateo quién es Jesús, me va a decir, no, pues Jesús fue un profeta. Jesús fue una persona, un maestro judío que traía palabras de paz, traía palabras de esperanza, un Gandhi en su época, un Buda, un Mahoma, un profeta, pero pues lo crucificaron por contravenir los preceptos judaicos de su tiempo y ya, ¿no? Quizá algunos otros nos podrán decir, no, pues Jesús es una figura religiosa. Jesús es una figura en la que se basan muchas religiones y muchas sectas. Jesús es esa figura en el imaginario colectivo de que es un ser supremo, poderoso, que trae un mensaje de paz, pero pues ya, hasta ahí. Es una figura religiosa y ya. A lo mejor si yo le pregunto a alguien de por aquí de esta región que luego somos, la región es muy católica, si yo les pregunto quién es Jesús, me van a decir, no, pues ese que está ahí clavado, ¿no? Ese en esa imagen, ese es Jesús. Ese pues murió por mis pecados. Ah, mira, qué bien. Pero ¿quién es Jesús según la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Jesús? ¿Cuál es la definición que hace la Biblia sobre Jesús? Miren, hay muchos versículos que hablan de Jesús. Toda la Biblia habla de Jesús desde antes de que Jesús naciera, porque ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, desde el momento en el que fue la caída del hombre, ya se había profetizado el evangelio de que Jesús iba a venir. Y hay muchos versículos que nos hablan sobre Jesús, pero quiero que nos enfoquemos en 4 definiciones que hace la Biblia acerca de Jesús. Si estás ahí anotando, la primera, la Biblia define a Jesús como el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. En Mateo 3:17, el contexto es que Jesús va al Jordán con Juan el Bautista para ser bautizado. Una vez que es bautizado, dice que al emerger de las aguas,
El Espíritu Santo reposa sobre Jesús en forma de paloma y se escucha una voz desde los cielos que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús es el Hijo de Dios. Una segunda definición que la Biblia hace sobre Jesús es que Jesús es el Salvador del mundo. Acompáñame a Juan capítulo 4 versículo 42. El contexto es que Jesús estaba yendo de Galilea a Judea y le era necesario pasar por un pueblo llamado Samaria. Y ahí en ese pueblo llamado Samaria, él se detiene en un pozo y se encuentra con una mujer samaritana y tienen una conversación. Y Jesús le empieza a decir datos que nadie sabía. Le dice: no, sí, bien has dicho, tú tuviste 5 esposos y con el que ahorita andas no es tu esposo. Ella se maravilla y va con los de su pueblo, con los de Samaria, y les dice: vengan, este señor, este profeta me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será él el Cristo? Y van y lo escuchan y le piden a Jesús que se quede ahí con ellos, y Jesús se queda ahí con ellos 2 días. Y entonces estos hombres le decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Jesús es el Salvador del mundo. Entonces Jesús es Hijo de Dios, Jesús es el Salvador del mundo. Número 3, Jesús es el Rey y Señor. Porque sí, Jesús es el Salvador del mundo, pero Jesús también es Rey y Señor, está sentado a la diestra del Padre. Si me acompañas a Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, nos dice, estamos hablando de Jesús, dice: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿A quién exaltó? A Jesús. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús es Señor. Él tiene autoridad, su nombre es sobre todo nombre. Y número 4, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Claro, hablamos de la Trinidad, que Jesús es Hijo de Dios, pero Jesús es Dios. Y esto lo confirmamos en Juan 1:1, donde nos dice que en el principio era el verbo es Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era Dios, el verbo Jesús. Pero no solamente tenemos ese versículo. Más adelante Jesús mismo confirma en ese mismo libro, Juan capítulo 10, versículo 30. Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Si tú sigues leyendo en este versículo, en Juan capítulo 10, vas a ver que cuando Jesús dice: yo y el Padre uno somos, los judíos se pusieron muy molestos. A ellos les molestaba que Jesús dijera que Dios era su Padre. Jesús le decía a sus discípulos: cuando oréis, oréis de esta manera: Padre nuestro. Y los judíos se enojaban: ¿cómo que Padre? ¿Cómo que tú eres el Hijo de Dios? Y entonces Jesús, como si no fuera suficiente el odio que generaba al decir que él era Hijo de Dios, va con los judíos y les dice: el Padre y yo, uno somos uno. Si tú sigues leyendo, vas a ver cómo los judíos empiezan a agarrar piedras, porque en ese momento lo querían apedrear a Jesús. Y Jesús les dijo en el versículo 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Si no hago las obras de Dios, mi Padre, pues entonces no creas lo que digo, no me creas. Pero ¿qué tal si sí las hago? Porque dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas, si las hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras,
para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús es hijo de Dios, pero Jesús es Dios. El Padre está en él y él en el Padre. El Padre y Jesús son uno. Amén. Entonces, aquí van las 4 definiciones de Jesús. ¿Por qué es importante saber cómo la Biblia define a Jesús? Es fundamental. Es fundamental que sepamos reconocer cuál es la definición que la palabra de Dios habla acerca de Jesús. Porque allá afuera hay doctrinas de sobra que se pelean por descubrir, se pelean por inventar, por decir quién es Jesús. Pero sabemos por su palabra que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Salvador del mundo, Jesús es Señor, Rey y Señor, y Jesús es Dios. Ok, amén. Ahora, esto es importante que lo conozcamos como cristianos, porque, miren, yo creo que todos nosotros nos hemos encontrado con diferentes agrupaciones que dicen somos cristianos, y somos cristianos, y somos cristianos, y todos somos cristianos. Ya hasta los testigos de Jehová son cristianos, ¿no? Los mormones son cristianos, y entonces todo el mundo se empieza a llamar cristiano, porque todo el mundo piensa que teniendo a Jesús va a poder decir con autoridad, esto es lo que se tiene que hacer y esto es lo que no se tiene que hacer. Y por eso como iglesia tenemos que ser sabios y tenemos que ser prudentes. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos salirnos de la definición de Jesús. No podemos volver a Jesús una especie de amuleto, una especie de herramienta secundaria que me va a ayudar a mí con mi manera de vivir, que me va a ayudar a mí, a mis planes, a mis propósitos, a mi forma de ser, pero Él es como ese amuleto que si algo sale mal, ¡uy!, corro con Él. Cuidado, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el cristianismo se funda en Jesús. Y si estoy diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, Él no es mi herramienta para que a mí me vaya bien en la vida. Jesús es el Hijo de Dios. Yo tengo que someterme a su voluntad. Y claro, la obediencia trae bendición, pero no puedo pensar que yo voy a vivir a mi vida, a mi forma de ser, como yo quiero, pero Jesús ayúdame, Jesús ayúdame, Jesús. No, porque Él no es cualquier cosa. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Él es el Salvador del mundo, pero Él es Rey y Señor. Yo no puedo decir que soy cristiano si veo a Jesús como una herramienta secundaria. No, Él es mi todo. Él tiene que ser el centro de mi vida. Ese es el cristiano. El que está fundado, cimentado en Cristo. No cualquier Cristo, no un Cristo que está crucificado de una manera simbólica, no, en un Cristo vivo que venció la muerte, que resucitó, que es Hijo de Dios, que es Señor, que es Rey, que es Salvador, que es Dios. En Él está puesta mi esperanza, en Él está puesta mi fe. Pero no puedo pretender que yo voy a vivir mi vida como yo quiero, pero teniendo a Jesús como ese amuleto de ayuda. No. Jesús es Hijo de Dios. Él no está para mis caprichos, yo estoy para su voluntad. ¿Cómo reconozco una iglesia, entre comillas iglesia? ¿Cómo reconozco una iglesia que no está fundada en Cristo? Pues es una iglesia que sigue una doctrina donde busca el yo. Yo quiero, yo puedo, yo quiero, yo. Pero a Jesús, sí está Jesús, pero yo soy el chido. Es lo que yo quiero y Jesús ayúdame con lo que yo quiero. Y no es así. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Porque Él es Rey y Señor. Tú me salvaste para tu gloria. ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida? Y yo me someto a ti.
Les digo, este tema es Jesús es el fundamento. Y este tema a mí en lo personal, a mí me pega y me sigue pegando, porque cuando empecé a leer y empecé a estudiar acerca de quién es Jesús, llega un punto en el que Dios me pregunta, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es una religión? ¿Es un ir a la iglesia, cantar alabanza, subir con los niños y ya? ¿Quién es Jesús para ti? Y es algo muy fuerte porque es algo tan simple, tan básico, algo que es el fundamento del cristiano, pero es algo tan importante que no podemos olvidar que Él es Rey y Señor, no podemos olvidar que Él es Salvador, que Él es Hijo de Dios, que Él es Dios. No se nos debe de olvidar quién es Él. Él no está para ayudarme a mí. Él es Rey y Señor. Yo estoy para someterme a su voluntad, porque yo ya no soy del mundo, yo ya no me pertenezco a mí misma, yo ya soy de Cristo. Le pertenezco a Él. Y entonces empiezan a brincar dudas en mi mente y, Señor, ¿el estilo de vida que llevo te honra? ¿El estilo de vida que estoy viviendo te agrada? ¿Te honra? ¿Te da la gloria a ti? Y son preguntas que digamos, son legítimas y es correcto que nos hagamos ese tipo de preguntas. Señor, ¿te estoy agradando con mi vida? ¿Mi vida es alabanza para ti? ¿O estoy viviendo a mi manera? ¿Estoy viviendo de acuerdo a mi pensar? Hay una palabra en Proverbios capítulo 3 que dice, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme al Señor y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Y es que miren, las personas que me conocen más a fondo, más tiempo, saben que soy una persona que le gusta debatir. Me gusta ahí andar picando y llevando la contraria solo por diversión. No es porque me gusta debatir, me gusta el debate. Y entonces Dios llega y me dice, es que no seas sabio en tu propia opinión. Yo, knockout contundente del Dios para mí. Pero fíjense que es tan importante saber que las religiones que existen, las sectas que existen, dicen que se fundan en la Biblia, pero en realidad están fundadas en opiniones humanas. Y yo quiero ser librada de poner de mi cosecha en mi vida y pensar que estoy siguiendo a Cristo, pero que en realidad estoy siguiendo lo que yo pienso, que estoy siguiendo lo que yo creo, lo que yo opino, pero quiero ser exitosa, mi éxito, pero con los principios de Dios. Y no es así, es que ya no es mi éxito, ya es el éxito de Cristo, la gloria es para Él. Amén. Gracias a Dios por ese amén. Jesús, su definición bíblica es que es el Hijo de Dios, Jesús es el Salvador del mundo, Jesús es el Rey y Señor, Jesús es Dios. Y con ello en mente, acompáñame al libro de Efesios. Y vamos a leer el pasaje de hoy que está en Efesios, es el pasaje central. El libro de Efesios capítulo 2, vamos a leer del versículo 11 en adelante. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Wow, espera, pausa. ¿Circuncisión? ¿Incircuncisión? ¿Qué es eso? Bueno, la circuncisión es el acto de cortar en los varones un pedazo del prepucio. Esto es una tradición judía que inició en el Antiguo Testamento con Abraham. Servía de señal para identificar quiénes pertenecían al pueblo de Dios y quiénes no. Mira, acompáñame rapidísimo a Génesis 17, capítulo 17, versículo 9.
Dijo de nuevo Dios, ¿a quién? A Abraham. Le dijo, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Cuál era el pacto? Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Eso se estableció, imagínate, desde los tiempos de Abraham. ¿Y era establecido para qué? Para que sirviera como señal de quiénes eran el pueblo escogido de Dios, Israel, y quiénes no. Quienes tuviesen la circuncisión, porque se la hacían de niños, pasados 8 días de nacidos se realizaba pues no sé si llamarlo cirugía, esta cuestión médica, de tal manera que todos aquellos que tuvieron la circuncisión eran hijos de Dios, no hijos de Dios, eran pueblo de Dios. Ese era el pueblo escogido por Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Nos está diciendo que nosotros, regresándonos a Efesios, en Efesios nos dice que nosotros, hablándonos a los gentiles, a los extranjeros, tú y yo no somos pueblo de Israel, tú y yo somos pueblo de México, somos mexicanos. Nosotros no tenemos esa práctica de la circuncisión. Pero ¿qué nos está diciendo aquí con Cristo? Tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión. Tú y yo somos incircuncisos. ¿Por qué? Porque no tenemos la circuncisión. Somos mexicanos, nosotros no practicamos esa tradición judaica. ¿Pero qué dice? Erais llamados circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, estamos hablando en el pasado, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes de Jesús, en el Antiguo Testamento, los mexicanos en aquel entonces México no existía, pero todos los que no pertenecían al pueblo de Israel no tenían pacto con Dios, no tenían a Dios. Y dice aquí que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ok, vamos por partes. Nosotros en otro tiempo estábamos lejos de Dios, fuera del pacto, pero gracias al sacrificio de Jesús, una vez que tú y yo aceptamos, recibimos a Jesús, nosotros somos acercados a Dios, ¿verdad? Ok. Continuamos en el versículo 14. Porque Él, estamos hablando de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, del pueblo de Israel y de los que no eran pueblo de Israel, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, tanto al pueblo de Israel como a los otros pueblos del mundo. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Jesús, eso fue lo que vino a hacer. Una vez que tú y yo aceptamos a Cristo, venimos a formar parte de la familia de Dios, porque ahora somos aceptados, acercados, justificados delante del Padre, somos hechos hijos adoptivos, formamos parte de la familia de Dios. ¿Qué significa? Que aunque tú y yo no hayamos nacido en Israel, aunque tú y yo no tengamos ascendencia judía, tú y yo somos pueblo de Dios, tenemos pacto perpetuo con nuestro Dios,
por la sangre de Cristo, que de ambos pueblos hizo uno solo. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, a los dos. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ok, dile al que está a tu lado: tú eres conciudadano de los santos. Es lo que dice su palabra, somos conciudadanos de los santos. Y dile otra vez, eres miembro de la familia de Dios. Amén. La familia de Dios, los miembros de la familia de Dios, los conciudadanos de los santos, ¿sabes qué es lo que tienen en común? ¿Sabes cuál es? No importa el lugar que vayas en el mundo, si encuentras a un hijo de Dios, ¿sabes qué es lo que vas a encontrar? Si encuentras una iglesia de Cristo, ¿sabes qué es lo que vas a encontrar? Que todos están edificados sobre Cristo. La piedra angular es Cristo. No son ideas, no son filosofías, no es éxito, no son tantas cosas. Es Cristo. Ese es el fundamento, Cristo. Dice en el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Estamos hablando de la sana doctrina. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, se refiere a la iglesia, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ok, vamos a enfocarnos a estos últimos versículos, del 20 al 22. Estos versículos nos hablan de cómo podemos distinguir a la iglesia de Cristo. ¿Cómo la distingo? Número 1, Jesucristo es la piedra angular, es el fundamento. Es Jesucristo. No es un santo, no es un profeta, no es ¿cómo lo llaman? No es un gurú, no es un iluminado, no, la piedra angular es Cristo. No es alguien que tiene la completa revelación, porque hay muchas sectas que dicen, no, sí, la Biblia, pero todos nos basamos en la descripción y en la interpretación que nuestro profeta hace de la Biblia. No. La iglesia de Cristo tiene a Cristo como piedra angular. No hay un profeta que interprete, no hay un maestro, no hay un gurú que interprete cómo si es correcto leer la Biblia. No, es Cristo la piedra angular y quien interpreta su palabra es el Espíritu Santo. Número 2, para saber que una iglesia es iglesia de Cristo, hay sana doctrina. ¿Qué nos dice el versículo 20? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Dónde encontramos ese fundamento? En la palabra, en la Biblia. No, es que espérate, es que mira este librito maravilloso, mira, muy bien tu librito, pero no es mi fundamento. Mi fundamento es la palabra. Mi fundamento es la doctrina de los apóstoles y los profetas. Número 3, ¿cómo distinguir a la iglesia de Cristo? Los miembros de la iglesia se coordinan y crecen para santidad. Uy, qué importante. Los miembros de la iglesia se coordinan y crecen para santidad. ¿Qué dice el versículo 21? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
Esto es, bueno, a mí se me hace increíble porque es parte de la función que tiene la iglesia. La iglesia tiene como piedra angular a Jesús. La iglesia tiene a la sana doctrina, que es la de los apóstoles y los profetas que vienen en la palabra, pero nosotros nos coordinamos y crecemos juntos para santidad. ¿Qué significa eso? A ver, no nos desviemos. Ser cristiano no se trata de vivir mi vida a mi manera, pero tratando de usar los principios bíblicos como una herramienta para lograr lo que yo quiero. No. Nuevamente, Jesús no es una especie de amuleto para tener éxito en la vida. No. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios, el Salvador del mundo. Jesús es el Señor. Yo no puedo decir que yo vivo a mi manera, como yo creo conveniente, pero si se me atraviesa un problema, recurro a los principios bíblicos. No puedo decir que yo busco mi éxito, pero voy a utilizar los principios bíblicos para lograr mis propósitos. No. La iglesia de Cristo tiene como piedra angular a Jesús. ¿Qué significa esto? Significa que ya no es mi vida, es la de Él. Ya no son mis sueños, son los de Él. Ya no es mi voluntad, sino la voluntad de Él. Si soy cristiano, ya no me pertenezco a mí mismo, le pertenezco a Él. Él es el Salvador y Él es también mi Señor. Y mira, vamos a visualizarlo de esta manera. Si cada uno de nosotros aquí hemos recibido a Jesús, somos salvos por su gracia, en Él somos nacidos de nuevo, acercados y reconciliados al Padre, somos hijos adoptados, miembros de la familia de Dios, entonces, en lo individual, cada uno en su vida personal, ponemos a Cristo en el centro como fundamento. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ahora, si cada uno de nosotros tenemos esa piedra angular en nuestra vida personal, imagínate qué pasa cuando nos congregamos en familia y cada uno de nuestros miembros de familia tiene a Cristo como piedra angular. Imagínate ahora lo que es congregarte en la iglesia y entonces nosotros aquí en lo individual ponemos a Cristo como piedra angular, pero al congregarnos ponemos a Cristo en la piedra, como piedra angular. Si hacemos esto, nosotros mismos nos vamos a estar coordinando. Porque ¿para qué nos congregamos? ¿Para qué nos reunimos? ¿Cuál es la esencia, la razón de congregarnos? Tiene que ser Cristo. Y fíjate que es bien increíble porque Cristo podemos vivir una comunión en iglesia y esa comunión, el conocernos unos a otros, el poder decir, hermano, ¿sabes qué estoy pasando por esto? Ayúdame a orar. Hermana, fíjate que tengo un problema, ¿por qué no nos ponemos a orar? ¿Sabes qué, hermano? Yo te ayudo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a ponernos a orar, hay que ponernos a ayunar y empezamos entre nosotros a empezar a hacer esa relación, esa comunidad. Entonces cumplimos el siguiente punto, que es coordinándonos y creciendo para santidad. Eso es increíble y eso es parte de ser iglesia, que tenemos que coordinarnos. Los miembros de la iglesia se coordinan y crecen para santidad. Y número 4, los miembros de la iglesia juntos son edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Cada vez que nos congregamos nosotros, si se han fijado, oramos y le pedimos al Espíritu Santo que venga a este lugar. Es bienvenido a este lugar. ¿Sabes por qué? Porque el templo de Dios no es un lugar físico. El templo de Dios somos tú y yo. Todos juntos congregados somos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Una vez que tú y yo nos congregamos buscando la llenura de su Espíritu Santo y nos congregamos para adorarlo, para cantarle, para saber más de Él, lo que estamos haciendo es que estamos trayendo el Espíritu de Dios a la tierra, porque estamos siendo morada de Dios en la tierra, juntos como iglesia. Amén. Entonces,
Hay 3 palabras que con las que este texto define a la iglesia. La primera palabra es coordinación. La segunda palabra es crecimiento. Y la tercera palabra es santidad. Coordinación, crecimiento, santidad. Palabras que deben describir a la iglesia de Cristo. Y tenemos nosotros que cuidar la coordinación entre nosotros, el crecimiento entre nosotros. ¿Para qué? Para lograr esa santidad. Porque nuestro Dios es santo. Y si queremos ser templo de Dios, morada de Dios en la tierra, tenemos que vivir un proceso de santificación, apoyándonos unos a otros. Porque es cierto, yo creo que aquí nadie puede decir, yo soy santo, soy perfecto, ya Dios llévame. Yo creo que aquí nadie puede decir eso, porque todos tenemos defectos y todos tenemos procesos y luchas en las que estamos batallando. Pero ¿sabes qué? No estás solo, porque así como tú tienes procesos, yo tengo procesos. Así como la hermana tiene procesos, el pastor tiene procesos. Así como el líder de la alabanza tiene procesos, la líder de la escuelita dominical tiene procesos. Así como todos aquí tenemos procesos en los cuales tenemos que estar constantemente en ese proceso de santificación. Pero no estás solo, no estás sola. Estamos aquí reunidos como hermanos y batallamos a lo mejor en cosas distintas, pero podemos apoyarnos. ¿Por qué? Porque la iglesia se coordina, la iglesia crece para santidad. Amén. El pasaje continúa en el versículo 22. Dice que nosotros somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso es bien importante. Somos juntamente edificados. Porque sí, la salvación es personal. Mi proceso de santificación es personal. Pero hay una parte de ese proceso de santificación que se vive con la iglesia. Y se tiene que vivir con la iglesia. Así lo determinó Jesús. Así lo determinó Dios. Por eso dice en su palabra, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Porque sí, la salvación es personal, pero hay parte del proceso de santificación que es necesario que vivamos juntos como iglesia. Y yo quería compartir esto hoy porque Dios me ha estado hablando acerca, de varias áreas de mi vida, pero hay un punto bien importante y yo sé que no soy la única. Dios nos ha hablado a varias personas aquí en la iglesia que esta iglesia, Dios tiene planes y tiene propósitos grandes para esta iglesia. Pero necesitamos ser una iglesia fundada y reafirmada en Jesucristo. Tenemos que ser esa iglesia, la iglesia de Cristo, no basándonos en lo que yo quiero, no basándome en mi propia opinión. Tenemos que tener como fundamento a Jesús. Hay una parte que me toca hacer a mí en lo individual, en lo personal, pero también tenemos que buscar ese fundamento como iglesia. Es importante tener ese acercamiento a Cristo como iglesia. No estamos haciendo un club social, que claro, gracias a Dios es muy bonito y es genial poder hablar con un hermano, con una hermana, experimentar, irnos a lo mejor, no sé, a comer tortas con Doña Pera, por ejemplo, con Caro, por ejemplo. Pero aquí lo fundamental, iglesia, es que empecemos a juntarnos para buscar a Jesús. Empecemos a juntarnos para orar, empecemos a juntarnos para ayunar, empecemos a juntarnos para ir y predicar del evangelio juntos. Tenemos que ser edificados juntamente. No estamos solos. Jesús lo dispuso así. Somos discípulos en lo individual, pero somos iglesia en lo congregacional. Y no podemos dejar de ver esa segunda fase, la fase de la iglesia, la fase de que somos miembros de la familia de Cristo. Porque tú y yo somos cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza de su iglesia. Así que, ya para terminar,
me gustaría volver a preguntar el cuestionamiento que hice al inicio. Pero ahora quisiera preguntar, fuente de vida, restauración familiar. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Para nuestra iglesia, ¿quién es Jesús? Tiene que ser el fundamento. No puede ser una herramienta secundaria. Es el fundamento. Muchos de nosotros venimos porque tenemos problemas y llegamos a los pies de Cristo porque buscábamos una solución para nuestros problemas. Y gloria a su nombre porque Él es todopoderoso y Él quita y calma toda tormenta. Pero el fundamento no puede ser el milagro. El fundamento tiene que ser el hacedor de milagros. El fundamento es Cristo. Amén. Yo quisiera que reflexionáramos acerca de quién es Jesús en nuestra vida personal. ¿Es nuestro Señor? ¿Es nuestro Salvador? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es Dios? ¿Es nuestro Dios, nuestro Señor? ¿Quién es Jesús en mi vida personal? Pero también reflexionemos y cuestionémonos, ¿quién es Jesús en nuestra iglesia? Le hemos dado esa parte, ese fundamento, ¿es Jesús? Y yo sé que sí, hermanos, yo sé que en nuestra iglesia, gracias a Dios, hemos aprendido una doctrina sana. Pero también creo que hay áreas de nuestra vida, en lo personal, pero también en la comunidad, que necesitamos dejar que Jesús sea el centro. Necesitamos dejar que Jesús sea el centro, que Él sea todo, que Él lo sea todo. Necesitamos empezar a morir a mis ideas, a lo que yo pienso, a lo que yo creo, y empezar a someternos a lo que Él piensa, a lo que Él quiere, porque ya no me pertenezco a mí, le pertenezco a Él. Ya no vivo para mí, vivo para Él. Y llega un punto en el que Dios confronta a su iglesia con el tema de quién es Jesús, porque Él conoce nuestro corazón. Él sabe que nosotros queremos honrarlo. Él sabe que nosotros queremos agradarlo. Y es necesario preguntarnos, ¿cuál es mi fundamento? ¿Cuál es mi fundamento? Yo me lo pregunto a mí misma y examinando mi corazón veo que hay muchas cosas que tengo que quitar para que Jesús crezca. Tengo que menguar para que Jesús crezca. Así que ahí donde estás yo te pido, cierra tus ojos para que no te distraigas y simplemente con tus propias palabras dile: Jesús, muéstrame qué cosas tengo que menguar para que crezcas tú. Yo no soy el Cristo, como dijo Juan. Yo no soy Dios. Yo tengo que menguar para que Cristo crezca. Él tiene que crecer en mi vida personal. Él tiene que ser el fundamento en la vida dentro de su iglesia. No podemos desviarnos, familia, por falsas filosofías, por falsas doctrinas. Tenemos que volver a que Cristo sea el fundamento. Y yo sé que así ha sido, pero si hay áreas en tu vida en las que hace falta soltarle el control a Cristo, este es el momento para que lo hagas. Señor, yo te tengo que soltar el control de esto porque yo creía, Señor, que era a mi manera, era lo que yo opinaba, y era lo que yo decía, lo que estaba bien, porque era mi mente, porque era mi cuerpo, porque era yo. Pero gracias porque nos recuerdas, Jesús, que no soy yo, eres tú. No se trata de mí, se trata de ti. Y si puedo, Señor, honrarte con mi vida, con mi cuerpo, con mi manera de alimentarme, con mi manera de hacer ejercicio, con mi manera de trabajar, con mi manera de estudiar, todo debe de ser para tu gloria.
Todo debe de ser para tu gloria, porque tú eres el centro, tú eres el fundamento. Porque ya no vivo yo, sino Cristo, tú vives en nosotros. Quiero llevarlos por último a un par de versículos que están en Colosenses. Colosenses capítulo 2. El versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Dice su palabra: mira que nadie te engañe con filosofías falsas, que nadie te engañe con huecas palabrerías. No nos dejemos engañar por los rudimentos de este mundo. Versículo 9. Estamos hablando de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo que decíamos antes, Jesús es Dios. Y versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vosotros estáis completos en Él. No necesitamos otra filosofía, no necesitamos completarnos con otra ideología. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Él es suficiente para las finanzas, Él es suficiente para los estudios, Él es suficiente para la dieta, Él es suficiente para la manera de hacer ejercicio, Él es suficiente para la manera de vestir, Él es suficiente para todo. Él es el centro, Él es el fundamento. Capítulo 3 de ahí de Colosenses, versículo 10. ¿Qué nos dice? Que nos revistamos del nuevo hombre. Si lo quieres leer desde el principio, está hablando de la vida pasada, dice de la vida antigua y la vida nueva, antes de Cristo, después de Cristo, en nosotros. Nos tenemos que revestir del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tú y yo nos tenemos que ir renovando en Cristo, renovándonos. Versículo 10. Y aquí volvemos, donde ya no hay distinción entre pueblo de Israel y los gentiles, no, ya no, porque ahora es Cristo. ¿Qué dice el versículo 11? Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escriba, siervo ni libre, ya no hay, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo. Ya no hay distinción. Que si eres rico, que si eres pobre, que si eres inteligente, que si eres tonto. Cristo es todo. Que si eres hombre, que si eres mujer. Cristo es todo. Cristo es el todo y en todos. Porque como iglesia estamos destinados a ser templo, morada, templo santo, morada de Dios en el Espíritu. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cristo quiere habitar en nosotros de manera individual, pero de manera congregacional. Hay que permitir que sea Él el centro de nuestra vida, de mi vida como María Fernanda, pero de mi vida dentro de la iglesia, como miembro de la familia de Dios. Él es el centro. No hay nada más, no hay nadie más, es Él. No hay filosofía humana que rebase a Cristo. Él es. No hay nadie más, Él es. Acompáñenme nada más una pequeña oración ya para terminar, pero a mí me gustaría mucho que si tienes tiempo, leas los versículos que aquí vimos y los leas desde todo el capítulo. Yo sé que Dios va a traer revelación a nuestras vidas, porque es Él. No vivimos ya nosotros, es Él. Y sé que es un tema que a lo mejor traje muchos versículos y fue como muy pero es que es un tema tan rico y tan importante que necesitamos recordar
que nuestra fe no se basa en una persona, no se basa en un grupo de personas, nuestra fe se basa en Cristo. Nuestra vida se basa en Cristo, la piedra angular, edificados en la roca y no en la arena. Amén. Padre, yo te pido por tu iglesia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tráenos revelación, pedimos revelación de tu Espíritu Santo. Padre, yo te pido por tu iglesia. Fuerte de Vida, Restauración Familiar, queremos que seas tú el centro. No queremos ofenderte, Jesús. No queremos pretender vivir nuestra vida y trayéndote a ti como una herramienta secundaria. No, Señor, es que ya no vivo yo, ya fui muerto, ya fui crucificado junto con Cristo. Mi vida está oculta en Cristo. Tráenos más revelación de quién eres tú, Jesús. Tráenos más revelación de que tú eres nuestro fundamento, Señor, y esas áreas en las que necesitamos soltar ese orgullo, esa soberbia, ese ego de decir yo. Ayúdanos a soltarlo, Espíritu Santo, porque no es en nuestras fuerzas, es con el poder de tu Espíritu. Pero ayúdanos a soltarlo, Señor, sabiendo que tú eres el autor de nuestra vida, Señor. Tú eres el autor de nuestra fe. Tú eres el alfa y el omega. Tú eres el principio y tú eres el final, Señor. Recuérdanos que no somos dueños de nuestra propia vida, no somos dueños ni siquiera del aire que respiramos. Todo es por tu gracia, todo es por ti. Recuérdanos que vivimos para ti. Te pertenecemos a ti. Tú nos compraste con precio de sangre, Señor. Recuérdanos que tú eres nuestro Señor. Tú eres el fundamento de nuestra vida. Es el fundamento de esta iglesia, es el fundamento de cada familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Amén.